Bien, yo le formulé una pregunta a mi apreciado colega Carlos Gavetta, que es nuestro invitado de lujo hoy, que era ¿en qué se parece el populismo en la Argentina al populismo europeo? Pero antes que nada quiero decirles que el año pasado Carlos Gavetta fue el responsable de la edición del siguiente libro, La encrucijada argentina, ¿república o país mafioso? Repito, La encrucijada argentina, ¿república o país mafioso? Aquí lo tienen, Ediciones Planeta. Bueno, ya está. Vayamos a esa pregunta que quedó pendiente, Carlos. Bueno, veamos por ejemplo dos tipos de populismo, uno de derechas y otro de izquierda, que en este momento se desarrollan en Francia. El de extrema derecha que mencionábamos recién, el de Jean-Marie y Marine Le Pen. Marine Le Pen. Votada por la izquierda. Bueno, ganó las elecciones, se convirtió en el principal partido de Francia. 27%, una cosa así. 24,9%. Le sacó 5 puntos a la derecha liberal y 10 puntos a los socialistas. El otro sector populista francés es el Frente de Izquierda, liderado por un disidente del socialismo, Jean-Luc Mélenchon. Me contaste que vino varias veces. Vino aquí a Argentina, invitado por Cristina Fernández, justamente. Dio algunas charlas en Buenos Aires, habla muy bien castellano, es un hombre muy culto. En alianza con los comunistas y distintos grupos dispersos de la izquierda francesa. Lo notable es que estos dos sectores, que teóricamente están enfrentados, es decir, uno es la extrema derecha y el otro es la izquierda radical, los dos son admiradores tanto de Chávez como de Cristina Fernández. Marine Le Pen, la representante de la extrema derecha francesa, tiene un video sobre Cristina Fernández, que si no me equivoco se puede encontrar en internet, se puede poner en YouTube. Supongo que sí. Yo no lo he visto en internet, lo he visto en Francia, pero supongo que debe estar. En todo caso se puede buscar Marine Le Pen, Cristina Fernández video, por ahí aparece. Claro. Bueno, la cuestión es que es un video elogiosísimo. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos sectores populistas se apoyan en esta gente? Bueno, porque aparecen como eficaces, como victoriosos. Han tomado el poder. Han tomado el poder, están apoyados, por lo menos al principio estuvieron apoyados por amplios sectores de la población. Entonces, yo creo que los populismos, tanto en Europa como en América Latina y en cualquier parte, como hemos venido diciendo a lo largo de este programa, aparecen cuando los sectores republicanos tradicionales, tanto la derecha conservadora o liberal como la izquierda socialdemócrata, en el marco de una crisis no atinan a dar con soluciones al cabo de un largo tiempo. Entonces aparece alguien que dice, yo tengo la solución, ¿no? Yo tengo la varita mágica. Sí, es el gallego del chiste ese que escuchaba, el ascensorista que escuchaba a los jefes de una empresa cuando los llevaba arriba y abajo en el ascensor a hablar de la crisis, que la empresa se iba al diablo, y un día el gallego les dice, pues señores, yo tengo la solución. Y le dijeron, dice, ¿y cuál es la solución? Dice, organization. Bueno, estos traen algo parecido, ¿no? El relato de Cristina. Sí. Hay que hacer un matiz con Hugo Chávez en Venezuela, porque Hugo Chávez en Venezuela, al menos en su primera presidencia, cumplió el rol que cumplió el primer Perón aquí en Argentina. 46, 50, 51. Es decir, incorporar a grandes masas a la política, al consumo, a los buenos salarios, etcétera, etcétera. O sea, una actitud positiva, porque tampoco todo es completamente negativo. Lo que ocurre es que también trajo lo que trajo el peronismo: corrupción, violencia, falta de respeto por las instituciones, y bueno, y lo que tenemos ahora, la farsa, el esperpento, Maduro y el pajarito en el sombrero. Terrible. Y Cristina, que además que habla, o claro, el y Cristina Fernández bailando la cumbia villera en la casa en medio de la revuelta policial. Después que se hubieran saqueado 3.600 comercios y hubiera habido 11 muertos oficialmente reconocidos en el país. O sea, el esperpento, eso es el populismo. En eso termina, la corrupción. Entonces, mi libro se llama justamente La encrucijada argentina. Sí,
hay república o país mafioso porque, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, tenemos una policía mafiosa, sindicatos mafiosos, no todos por supuesto, ni toda la policía, ni pero todos los sindicatos. En una gran mayoría. Tenemos un Estado altamente mafioso, porque el Estado argentino es un Estado hipertrofiado, con capas arqueológicas de ñoquis, por algo hemos inventado la palabra ñoqui nosotros. Falta de respeto absoluto por la ley y por las instituciones, inseguridad en las calles, robos descarados. Por ejemplo, hoy me acabo de enterar por los periódicos que el gobierno argentino ha decidido no darle información al Congreso sobre el arreglo con el Club de París. No lo ha guardado en secreto. No le da el documento, y tampoco le da el documento del acuerdo que hizo con Chevron. Exacto. Entonces, Chevron y Club de París, no hay información precisa. Eso lo podemos llamar mafioso o antirrepublicano, si queremos ser suaves. A mí me da lo mismo, pero no respetan la ley. Y no se respeta todos los días. Nosotros tenemos dirigentes sindicales riquísimos. El señor Luis Barrionuevo inauguró hace unos meses un casino en un hotel 5 estrellas en Mar del Plata, con estrellas de cine, en un país. Habría que preguntarle. Te estás olvidando del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico es un problema internacional, pero entre nosotros está adquiriendo una dimensión a la colombiana. No por nada la mayor parte o una buena parte de los grandes narcos colombianos tienen sus residencias y sus familias aquí en Argentina, justamente porque hay una especie de clima mafioso que lo permite. Ya hemos tenido asesinatos de narcos por sicarios en pleno centro de Buenos Aires. Ya se han producido 2 o 3. En el Rosedal fue un último caso. Exactamente. O sea que en nuestro país están ocurriendo cosas que son de una extrema gravedad. Y no me estoy comparando con Suecia o con Suiza. Sí. Hay que cruzarse el charco, ir al Uruguay para darse cuenta que ese es un país distinto. Y en Chile también. Lo que no quiere decir que no haya pobreza, que no haya desigualdades, que no haya corrupción. No estoy diciendo que sean países perfectos, por favor. Sé que llegaste el domingo. ¿Leíste la estadística de pobreza? Última. No alcancé. La del Observatorio Social de la Universidad Católica, que es un venerable lugar de trabajo. Detectó ya en el Gran Buenos Aires una pobreza del 30, y pico, 30,6 creo, un poco menos de 31%. A nivel nacional es del 28%. Quiere decir que 1 cada 4 argentinos es pobre. ¿Es pobre? ¿Quién es pobre? El que gana 4.100 pesos y es padre de familia, tiene 2 hijos y mujer, tiene un hogar. Eso ya lo hace incluir en la pobreza, ¿no? Bueno, el populismo, por ejemplo, pues ya que estamos en el tema, no tiene ninguna... Después me gustaría hablar del populismo y la izquierda que lo respalda. Claro, el populismo no tiene ningún empacho en falsear las estadísticas para cubrir esto. Es decir, ya hemos visto lo que hizo Cristina Fernández, el kirchnerismo con el INDEC, lo que hace con las estadísticas de pobreza, ¿no? Entonces, es todo, por eso se habla de un relato, es interesantísimo esto. Y ahora el último esperpento que conocemos es esto de la creación de, ¿cómo se llama? De la Secretaría del Pensamiento Nacional. Secretaría para la Coordinación Estratégica del Pensamiento Mirá qué lenguaje nacional. Militar, mirá qué cosa. Sí, pero además, especial. Coordinación estratégica del pensamiento. Yo me imagino... Con un pensamiento único, hay que unificar me lo imagino como... Nosotros somos distintos. Ya que vos decís militar, me lo imagino a Foster así arriba de una mesa de arena, poniendo pensamientos encontrados, a ver cómo es... Ay, qué ridículo. A mí este país... Y este señor se dice discípulo de la Escuela de Frankfurt. Claro. Es una cosa realmente increíble. Si le escucharan los hombres de la Escuela de Frankfurt, que dejaron una estela de pensamiento fabuloso, realmente sería explosivo, ¿no? Ahora, ¿cómo te explicás que esa izquierda admire? ¿Hay un problema de mentalidad autoritaria? ¿Hay un problema de sometimiento a la cosa autoritaria en esa izquierda? Bueno, lo que se llamaría esa izquierda estalinista.
Bueno, en los que han aceptado en su momento al estalinismo, incluso como un mal menor, esta idea de que la igualdad y la democracia hay que imponerla, aunque resulte una contradicción en los términos, para ellos es algo natural. Entonces, parece lógico que habiéndose derrumbado la Unión Soviética, habiendo fracasado el socialismo en versión autoritaria, como fracasó estruendosamente la Unión Soviética, porque no lo derribó el capitalismo, se hundió sobre sus propios cimientos. Se cayó solo. Exactamente. Habiendo ocurrido esto, esta gente no haga ninguna reflexión sobre la cosa y salga en busca de una nueva certeza. Necesitan certezas. Pero la certeza, no aceptan... la certeza es Puerto Madero, es vudú. Claro, ¿no? pero... ¿Qué te parece todo lo que está pasando con vudú? Bueno, pero en la época de Stalin se desplazaba millones de personas hacia Siberia o hacia el Gulag y tampoco se miraban esas cosas. No, se miraba lo positivo de Stalin, pero esas cosas no se miraban. Ahora a vudú en Puerto Madero, la catástrofe de Once, la fortuna de Cristina Fernández, la compra por Néstor Kirchner de $2 millones en el Banco Central aprovechando información privilegiada. Y los negocios privados que siguieron. Los negocios, Lázaro Báez, toda esta gente les parece peccata minuta comparado con el gran proyecto. Es como la época de Stalin, ¿no? Es la época de Stalin. Entonces necesitan un relato. El gran proyecto. Necesitan un relato y son capaces de aceptar cualquier cosa. Lo que ocurre es que yo establezco una distinción entre los chicos jóvenes que como yo mismo hasta cierto punto, hace 50 años en algún momento nos compramos esa utopía, esa... Eras un hombre de izquierda. Claro, sí, yo militaba... Creo que de alguna manera no te molestaría si digo que seguís siendo un hombre de izquierda. No soy un hombre de izquierda, soy socialista. ¿Estás colaborando en el diario La Vanguardia del Partido Socialista? Soy socialista, hoy soy un socialista republicano, un socialista democrático. Hace 45 o 50 años era un socialista que a regañadientes, pero aceptaba el marxismo-leninismo, la lucha armada, una serie de cosas, por lo tanto he hecho mi propia reflexión. Entonces, quería terminar con este aspecto. Yo entiendo mejor a los jóvenes que se han comprado el relato kirchnerista o chavista, eso sí lo entiendo. Los famosos camporistas. Creo que hay, sí, los camporistas no sé, pero digo la juventud, esa juventud que iba y lloraba en el entierro de Kirchner, a mí me conmovió también, es decir, les creo. Lo que pasa es que a los que no les creo, a los señores que tienen la experiencia que tengo yo y que tenés vos, y que ven esto que pasa, y miran para otro lado, claro, o compran. Sí, de nuevo, sí, o se agarran un trabajito o un negocito, que también hay de eso. Buenos puestos. Que también hay de eso. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, hablando de las personas que creen sinceramente, que son muchos, porque también los hay, yo creo que es esa clase de gente que no termina de aceptar que una época es confusa. Porque vos y yo estamos describiendo esto, pero no estamos proponiendo soluciones. Yo no las tengo. Yo tampoco las tengo. Yo no las tengo. No conozco a nadie que las tenga. Simplemente estamos tratando de entender. Hay gente que la confusión los angustia y entonces van a la iglesia a rezar, o van a la Plaza de Mayo a bailar cumbia villera con Cristina. Sí. Bueno, o a comprarse el relato. Bueno, cada uno... sí. Ahora, leyendo tu libro, uno llega a una crisis desesperanzadora, a una crisis muy, muy difícil de modificar, ni en el corto plazo. ¿Confías en que algún sector de la sociedad o la sociedad misma tome conciencia? Uno puede pensar en una cosa tan idílica, tan hipotética como esa. Bueno, nuestro país tiene reservas, las ha tenido, no es solo eso, hoy es casi únicamente eso, pero no es solo eso. Yo ahí en el libro cuento que entre los economistas internacionales hay una especie de chiste que dicen que hay dos cosas que no se entienden. Una es el éxito del Japón y otra es el fracaso de la Argentina.
Entonces dicen, el éxito del Japón no se entiende porque el Japón es una piedra en el medio del Pacífico, 2/3 de su territorio no son fértiles. No son cultivables. No son cultivables, la parte cultivable es muy poco fértil, no tiene gas, no tiene petróleo, tiene 120 millones de habitantes, le han tirado 2 bombas atómicas y son la segunda potencia económica mundial. Así es. Y ni te cuento Corea Claro. del Sur, ¿no? Argentina, que es todo lo contrario, que tiene poca gente, que no ha sufrido guerras, bueno, lo que ya sabemos, que tiene los 4 climas, 40 millones de personas en un lugar donde podrían vivir 500 o 1000 millones, grandes ríos, litio, gas, petróleo, pampa, bueno, lo que sea. Todos los activos imaginables. Y además ha sabido desarrollar un material humano importante. Nosotros somos el primer país de lo que antes se llamaba el tercer mundo que manejó la energía nuclear con sus propios científicos y técnicos. Que ganamos licitaciones internacionales que aún construyendo reactores nucleares. Tenemos una mano de obra de primera categoría, tenemos científicos y técnicos de primera categoría, los exportamos además, tenemos universidades de primera categoría que aunque en gran decadencia siguen siendo un sistema de primera categoría. Y bueno, todo eso está. Estamos pasando un periodo que yo creo que arrancó en los años 50 y que todavía no se ha terminado. Bueno, habrá que apostar a que todo lo otro, todo aquello que supimos ser, en algún momento vuelva a la superficie. Sí, sí. Hay que luchar por eso, en todo caso. Hay que luchar por eso. ¿Planes? ¿Tenés planes? ¿Tenés planes? ¿Nuevo libro? Nuevas ocupaciones? Estuviste dirigiendo Le Monde Diplomatique muchos años en la Argentina. Edición América Latina, ¿no? Edición América Latina, sí. Muchos años. Sí, 12 años. 12 años. Desde 1999 hasta a finales del 2011, Sí. Sí, por ahora seguir escribiendo libros. He publicado este libro que hemos comentado aquí. Pero además, digamos, junto en equipo con Mario Bunge. Con Mario Bunge publicamos en Eudeva, en la editorial universitaria de Buenos Aires, un libro de ensayos, compilamos un libro de ensayos que se llama justamente ¿Tiene por venir el socialismo? Entre signos de interrogación. ¿Tiene por venir el socialismo? No me acerqué a ese libro. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Tiene? Bueno, sí, la conclusión es que sí que tiene. Y lo dice Mario Bunge, tiene 90 y pico de años. Es un personaje extraordinario. Hay un ensayo de él, uno mío, uno de un joven socialista argentino, Mario Schuster, y luego 3 españoles. Josep Fontana, un historiador español, Antonio Gutiérrez, que es un sindicalista y economista, fue secretario general de Comisiones Obreras de España, el sucesor de Marcelino Camacho. Comisiones Obreras es la CGT española, ¿no? Sí, sí. Y Antoni Domenech, un filósofo y economista catalán. Cada uno de nosotros aborda un aspecto del socialismo. Yo abordo justamente la crisis capitalista mundial y lo que ésta representa como oportunidad para el socialismo democrático, ¿no? Para un socialismo republicano que, respetando las libertades democráticas, el aparato institucional, modificándolo en aquello que haya modificarlo, pero siempre desde el punto de vista del respeto a las libertades, se presenta como una oportunidad para el socialismo. Y en fin. Claro. Acá hubo, el año pasado especialmente, hubo manifestaciones claras de protesta contra ciertas injusticias. Algunos cuestionaron esto señalando que era la protesta de la clase media, de las clases medias urbanas. El gobierno, por ejemplo, desprestigió estas manifestaciones. Por otro lado, hubo manifestaciones de indignados, los famosos indignados de España y de Francia. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Es una movilización respetable, entendible? Yo creo que toda protesta contra el sistema, contra las injusticias, es respetable y sobre todo es entendible naturalmente. Otra cosa es que representen propuestas, eso es lo que no se ve. Podemos, por ejemplo, que acaba de hacer una excelente elección en España. El caso Iglesias. El caso de Pablo Iglesias, fíjate que acabamos de comentar que
también ellos se fijan en Cristina Fernández y en Hugo Chávez, lo que expresa hasta qué punto están desprovistos de un diagnóstico de lo que pasa y de teoría, ¿no? Claro. De una teoría que los apoya. Por ahora reaccionan contra lo que hay. Sí, hay un Habrá poco que ver de pensamiento poco crítico. Habrá que ¿no? ver cómo se elaboran propuestas frente a eso, ¿no? Sí. Yo no he escuchado ninguna propuesta concreta de Pablo Iglesias. Al contrario, el discurso de Pablo Iglesias de España es un poco como el del 2001 acá, que se vayan todos. Exacto, sí, sí, bueno, Y entonces, se después entiende, de eso, se entiende porque, por ejemplo, en España, y no solo en España, sino en la mayor parte de los países del sur de Europa, de Francia para abajo, en Portugal, en Italia, en Grecia, la clase política está totalmente desprestigiada. Acabamos de ver lo que pasó con la monarquía española. ¿qué te parece? La monarquía española está hasta las cejas en problemas de corrupción. Embarrada en la corrupción. Sí. Porque esto de que fue el yerno, no se lo cree nadie. Por supuesto, habrá estado a la cabeza, habrá sido el administrador de la cosa, pero el Sino rey que no hubo podía. huellas digitales importantes. Claro, por algo abdicó el rey, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el Partido Socialista Obrero Español, por supuesto con la derecha española. Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular Español, lleva 9 meses preso. Sí, sí. Díaz Ferrán, el presidente de la Confederación de Empresarios Españoles, lleva 2 años y medio Y preso. que fue titular de Aerolíneas. Fue el un titular gran de negociado. Aerolíneas, exactamente. O sea que toda la clase política y empresaria española, y cuando digo clase política incluyo la monarquía, está totalmente desprestigiada, y esto es lo que da lugar a que aparezcan movimientos como Podemos en España, como el Frente de Izquierda en Francia, o como el crecimiento exponencial de la extrema derecha francesa. Yo soy bastante pesimista en el corto plazo. Creo que la extrema derecha, si esto sigue así, seguirá avanzando, no solo en Francia y en Europa, sino probablemente en otros países. Sí. Me preocupó mucho todas las versiones respecto de el crecimiento del racismo, de la culpa la tiene el otro, ¿no? La culpa la tiene el otro. El caso de Francia con el velo y la preocupación por los musulmanes, ¿no? Sí, todo es un clima realmente apabullante. Claro, lo que ocurre es que los temas son complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto, y es rigurosamente cierto, que a los inmigrantes se los utiliza como chivo expiatorio de los problemas del sistema económico. Mientras los usan para limpiar los baños públicos. Exactamente, de la falta de empleo y todo lo demás. Por otro lado, tenemos en esos países, muy en particular en los países árabes, tenemos un crecimiento del fundamentalismo árabe que es simétrico al fundamentalismo político francés, por ejemplo, al Frente Nacional. Así es. Entonces, lo del velo en Francia, la prohibición del velo, estoy de acuerdo, porque Francia es un país republicano. En Francia, en la escuela pública, están prohibidas tanto las cruces como el kipá, como el velo. Pero además, el kipá también está... Claro, pero no es solamente porque ahí se va a estudiar en la república... Una república laica. Claro, es una república laica. Entonces, como están absolutamente respetadas todas las creencias en el resto de la vida, no hay por qué mezclar eso en la escuela pública que la pagan todos. Pero además el problema del velo iba mucho más allá en Europa. Se trata de que hay muchas familias árabes que no quieren que sus hijas vayan al colegio con los chicos, y el colegio mixto es una conquista de la República. No quieren que hagan gimnasia con los varones, y algunas se negaban a sacarse la foto del carnet de identidad sin velo. Ahora vos te imaginás una foto en un carnet de identidad con una persona. Sí. Entonces se hubiera convertido en un país realmente esquizofrénico, ¿no? Una locura. Entonces hay esas cuestiones, el velo y todo lo demás, hay que matizarlo, ¿no? Porque los fundamentalismos ya los conocemos. El cristiano, el judío, el árabe se retroalimentan, son simétricos, es decir, e impiden justamente a las personas razonables, a la gran mayoría de esas 3 importantísimas religiones y culturas, que se expresen y que convivan, porque los fundamentalistas se oponen a ese tipo de cosas. ¿Qué destino le augurás al socialismo que ahora representa a Hollande? A Hollande muy escaso. Yo creo que va a tener dificultades para llegar a 2017. Ya Marine Le Pen le pidió que
disuelva la Asamblea Nacional. Por supuesto no lo va a hacer, no es el caso en este momento. Pero ha puesto a un xenófobo de origen catalán. A Manuel Valls. Sí, no es abiertamente xenófobo, pero naturalmente, como no tienen sus propias propuestas, y como lo que está subiendo es la propuesta de extrema derecha, entonces poco a poco se van inclinando hacia una forma de populismo que es eso. Ahora, lo alentador es que en el interior del Partido Socialista ya hay una contestación muy fuerte a todo esto, ¿no? De hecho, Jean-Luc Mélenchon, al principio, hace 5 o 6 años, cuando se fue del Partido Socialista, se fue denunciando este giro hacia el centro derecha liberal, ¿no? Y ahora en el interior del Partido Socialista ya hay una cantidad de diputados y sobre todo en las bases que hay una fronda importante. Bueno, Carlos, realmente un placer escucharte. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste. Bueno, estoy tan confundido como todos nosotros. Si no estás confundido, todo lo que hago es pasar datos. Si no estás confundido es porque no estás. Bueno, nos encontramos el lunes sin falta a las 5 de la tarde. Hemos dialogado con Carlos Gaveta, periodista, escritor, exdirector de Le Monde Diplomatique en América Latina. Hasta el lunes.